Aquí el migrante viene a buscar un mejor futuro para él y para sus hijos. Y si ellos encuentran ese mejor futuro, eso le va a aportar a Colombia. Entonces hay que hacer ese proceso, hay que hacer nuevamente un llamado al gobierno nacional de que hay que abrir una nueva ventana para la regularización en Colombia. Porque pasamos de ser un país champion en el Pacto Global por las Migraciones, en ser aplaudidos por la comunidad internacional, a generar muchas dudas hoy en día sobre cuál es la posición del gobierno y del país frente al tema de regularización y frente al tema de la migración venezolana. Un saludo a todos nuestros amigos y seguidores de quienique.com. Bienvenidos a este nuevo espacio virtual donde saben que hablamos temas importantes para el país. En esta ocasión conmemorando un nuevo Día del Migrante con la compañía del doctor Lucas Gómez, exgerente de Fronteras de la Presidencia de la República y director ejecutivo de la Fundación Regiones, quien nos va a estar aquí hablando del Día del Migrante y de las vicisitudes, de las realidades que se viven hoy en día con esta población. Bienvenido, doctor Gómez, a estos espacios. Cristian, muchas gracias por invitarme. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Quienique. Para mí es muy importante hablar en este día porque la migración en Colombia antes no era un fenómeno que nosotros vivíamos. Desde hace unos años para acá, con lo que ha ocurrido en Venezuela, de alguna manera que hemos visto llegar muchos más migrantes, pues hoy en día es uno de los fenómenos más importantes del país. Tenemos casi 3 millones de migrantes venezolanos que han decidido hacer su vida acá y que finalmente desde el Estado colombiano se ha dado una respuesta, se ha buscado resolver con una lógica, yo creo que de hermandad y fraternidad. Finalmente, en una época los colombianos íbamos a Venezuela buscando seguridad, buscando un mejor futuro, y hoy en día pues nos ha tocado recibir a los migrantes venezolanos, a nuestros hermanos y hermanas venezolanas, muchos de ellos también con familias colombo-venezolanas que han llegado a Colombia y que pues de alguna manera le están aportando al país. Así es, una hermandad bien importante, doctor Gómez. Empecemos por qué es y cuál es la finalidad de conmemorar el Día del Migrante. Bueno, esto es un día que se conmemora a nivel internacional, muy promovido por las agencias de Naciones Unidas. Tenemos el Día del Refugiado, que es en junio, y tenemos el Día del Migrante, que es en diciembre. Son dos lógicas diferentes, pero finalmente hablan de movilidad humana. Lo que se busca este día es recordar que finalmente los hombres y mujeres en el mundo estamos en movimiento. A veces por razones climáticas tenemos que desplazarnos a buscar un mejor futuro, a veces por situaciones políticas como le están pasando a muchos de los venezolanos que no encuentran oportunidades en Venezuela, o a veces por razones económicas como también nos tocó en muchas ocasiones a colombianos y gente del mundo entero que por migración laboral, por ir a buscar oportunidades, cambian su país de origen. Aquí lo que se conmemora es que finalmente moverse, la movilidad humana es un derecho universal, y recordamos en este 18 de diciembre la importancia que tiene brindar garantías. Hay un pacto global por la migración que habla de una migración segura, ordenada y regular, que finalmente eso es lo que buscamos para que todos los migrantes estén protegidos y que empecemos sobre todo a sacar el máximo provecho de la migración. Algo que es muy importante con esto es que en el mundo las grandes naciones, las grandes potencias se hicieron a base de migraciones. Entonces hoy también es un día para conmemorar todos esos migrantes que llegaron a países que no eran el de ellos, aportaron e hicieron grandes avances en la ciencia y en otros dominios a nivel económico y mundial. Digamos, en términos numéricos, ¿cómo estamos en Colombia? Tanto de la migración que recibimos como de la que aportamos al mundo también, porque nosotros también creemos. Claro, esto es muy interesante. Mire, nosotros históricamente siempre hablábamos de que Colombia es un país de emigrantes. Teníamos lo que llamamos la diáspora colombiana. Alrededor del 10% de la población colombiana está fuera del país. Muchos de ellos en Estados Unidos, muchos de ellos en Europa, en nuestros países vecinos. Teníamos en unas cifras a veces casi 5 millones de colombianos en Venezuela o de segunda o tercera generación, que eso es muy importante. Colombia pasó de ser un país de emigración a ser un país de acogida. Con la migración, la crisis en Venezuela, finalmente lo que vimos es que de Venezuela han salido casi 8 millones de migrantes y esos 8 millones, casi 3 han decidido hacer su vida en Colombia, por cercanía, por similitudes, porque también los hemos recibido. Entonces hemos entendido o hemos evolucionado de un país de emigración a un país que mantiene su emigración. Muchos colombianos siguen viviendo en el exterior, pero también empezamos a ser un país de acogida de migrantes que tienen vocación de permanencia, también acogida de turistas que vienen a conocer nuestro país, y eso es algo que hemos visto aumentar en los últimos años. Entonces, desde esa perspectiva se han hecho incluso modificaciones a nivel institucional. Hay una ley integral de migraciones, la política integral de migraciones,
que tiene en cuenta esas dos dimensiones, la emigración, pero también la inmigración. Y hablando de inmigración, nosotros con el Estatuto Temporal de Protección, esta política que se adoptó en el año 2021, lo que enviamos fue un mensaje al mundo entero de que Colombia era un país que le daba la mano a sus hermanos y hermanas, en este caso venezolanos, de que podían llegar aquí en una lógica casi de esas muy colombianas, donde comen 48 millones, pues ya hoy en día comemos 51. Sí, ese punto es importante, sobre todo porque para hablar de migración, pues inevitablemente tenemos que hablar de eso, de regularización de los migrantes que están aquí, pues con papeles al día y demás. ¿Cómo está Colombia en esa materia? ¿Estamos avanzando en regularización? ¿Estamos retrocediendo en regularización? Pues mira, aquí hay un mensaje muy importante y es que se hizo un esfuerzo muy grande en el año 2021 y en el año 2022 de identificar, de hacer visibles a aquellos migrantes que eran invisibles. Eso es muy importante porque cuando usted está en situación irregular, usted casi que está sin derechos, usted está perdido, es víctima de muchos abusos, incluso se tiene esa sensación de que no le aporta a la sociedad porque usted está como en la clandestinidad. Entonces se hizo un esfuerzo muy grande en identificarlos, se hizo, digamos, un preregistro, un registro biométrico, en donde se avanzó a hacer entrega de casi 1,5 millones de personas ya están en situación regular. Han habido avances durante este último año, estamos en alrededor de 1.7 o 1.8 millones de personas que están en situación regular, que cuentan con un estatuto temporal de protección para venezolanos que les da una permanencia regular en Colombia por 10 años, pero hay un desafío muy grande. Y es que las últimas estadísticas de Migración Colombia nos hablan de 2.8 millones de migrantes venezolanos en el país. Es decir, que tenemos todavía 1 millón de personas que están invisibles. Y hay que hacer un trabajo, hay que abrir una puerta para una regularización nueva. Finalmente estamos dejando por fuera a una población muy importante que viene a aportarle al país, porque yo no me canso de decir esto, Cristian. Aquí el migrante viene a buscar un mejor futuro para él y para sus hijos. Y si ellos encuentran ese mejor futuro, eso le va a aportar a Colombia. Entonces hay que hacer ese proceso, hay que hacer nuevamente un llamado al gobierno nacional de que hay que abrir una nueva ventana para la regularización en Colombia. Porque pasamos de ser un país champion en el Pacto Global por las Migraciones, en ser aplaudidos por la comunidad internacional, a generar muchas dudas hoy en día sobre cuál es la posición del gobierno y del país frente al tema de regularización y frente al tema de la migración venezolana. Sí, correcto. Y digamos, institucionalmente, también en qué momento nos podemos ubicar, ¿no? Porque ya no tenemos la entidad, digamos, que usted estaba al cargo, que era como esa que estaba encargada precisamente de atender todos los temas de la población migrante, de atender directamente todas sus necesidades y problemáticas, y ahora está como un poquito en el limbo. Entiendo que institucionalmente es más complicado ahora. Yo siempre pienso que cuando hay un nuevo gobierno uno tiene que entender que hay cambios. Y aquí hubo un cambio muy radical. Es decir, esto pasó de ser una oficina que estaba dentro de la presidencia de la República, siendo una prioridad del presidente, a pasar a un limbo, como tú lo llamas, Cristian, en donde hoy tenemos unas estructuras no tan reconocidas, no tan fuertes, tanto en Cancillería como Migración Colombia y el nuevo Ministerio de la Igualdad. Yo creo que el gobierno en este momento lleva 1 año y medio queriendo definir qué va a hacer y desafortunadamente no ha sido claro y no entendemos muy bien hacia dónde vamos. El tema es que los migrantes siguen acá y al seguir acá, el país tiene que seguir respondiendo, no porque sea una obligación, sino porque además es lo correcto. Es brindarle a esta población que ya está en nuestro territorio oportunidades para que puedan crecer y aportarle al país, que finalmente es lo que ellos buscan. Entonces, institucionalmente tenemos grandes cuestionamientos sobre la orientación que se ha dado. Finalmente, este es un tema en el cual hay que buscar soluciones, hay que tener una cabeza visible. No puede ser un grupo interno de trabajo en una dirección técnica en la Cancillería. Esto necesita una relevancia. Si es el Ministerio de la Igualdad, bienvenido. Si la vicepresidenta quiere asumir este tema como suyo, bienvenido. Pero lo importante aquí es que se defina quién lo va a hacer y en qué condiciones lo van a hacer. Bueno, en este Día del Migrante, pues el eslogan es por el bien de todos, gestión humana y ordenada de la migración. ¿Cuál es el mensaje que se busca enviar a los gobiernos de todo el mundo con este eslogan? Aquí lo que se busca es que la migración es una realidad para todos. Y es una realidad que hay que verla también desde una perspectiva de derechos humanos. Hay que proteger a los migrantes. Hay que protegerlos así migren de manera regular. Los colombianos muchas veces tenemos ya, afortunadamente nos quitaron por ejemplo la visa Schengen. Entonces podemos viajar a Europa
sin un requisito adicional, pero también ese viajar de manera regular, de viajar de manera segura, estar, digamos, en unas condiciones de tranquilidad cuando uno emprende su viaje, es algo que es muy importante, porque, digamos, la migración es algo que ha existido en la historia de la humanidad, y lo que tenemos es que luchar por preservar el derecho de hacerlo cuando queramos y no cuando nos toca. Cuando a usted le toca migrar, porque no tiene oportunidades, porque su vida corre peligro, porque tiene dificultades, ahí es donde también los estados tenemos que buscar proteger. Pero también tenemos que darle garantías desde una migración segura, con humanidad, a aquellos que deciden hacerlo. Miren el drama del Darién. El drama del Darién es algo que nos refleja que hay gente que le toca migrar, porque nadie por voluntad propia atravesaría una jungla en donde pasa todas las cosas que pasan. Pues en ese sentido, el eslogan que tiene hoy el Día del Migrante es que tenemos que tener una migración mucho más humana, mucho más cercana, mucho más empática, y en ese sentido es un llamado a todos los países receptores de acogida a que entiendan que los migrantes que llegan a su territorio no lo hacen en muchas ocasiones porque quieren, sino porque les toca. Y a esos hay que brindarles una mano amiga, una empatía, porque es una ganancia para los países que reciben. Y digamos que, ¿qué es lo que qué podría explicar el tema del Darién? Sobre todo, o sea, más allá del hecho de la gente que está buscando nuevas oportunidades, hay una incógnita que me produce el Darién, y es hablando de pronto con algunas personas venezolanas aquí en Colombia, pues muchos hablan de los peligros que allá se viven. Entonces, allá hay desde mafias hasta personas que de pronto fallecen en el intento de cruzar el tapón del Darién y se quedan ahí abandonadas a su suerte, porque allá nadie las va a rescatar ni nada. Entonces, ¿por qué pasa esto a los ojos del mundo y nadie toma, digamos, una acción concreta en atender a esta población que está atravesando una selva, además? Porque claro, es que el tapón del Darién... No, eso es, Cristian, lo que está pasando en el tapón del Darién es una pesadilla. Y mire, hablemos un poquito de cifras. Una pesadilla que ha ido evolucionando en los últimos años. Si uno mira las estadísticas, entre el año 2009 y el año 2019, 100.000 personas atravesaron el tapón del Darién. Es una cifra importante, digamos más o menos 10.000 personas por año. Pero cuando uno empieza a ver el año 2020, 2021 y 2022, vemos que hay unos fenómenos de incremento de esos flujos migratorios por ahí. 2021 tuvimos, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero tuvimos, por ejemplo, el represamiento de la población haitiana, de los migrantes haitianos. Yo estuve visitando Necoclí, teníamos más o menos 22.000 personas varadas en la playa de Necoclí, en un municipio de 22.000 personas, para que nos hagamos todos una idea. Llegamos al año 2022 y atravesaron por el Darién 250.000 personas, cifras históricas, récord. Eso prendió todas las alertas, empezó una dinámica regional. Estamos en el 2023 y han pasado más de 500.000 personas, es decir, se dobló el número de personas. Entonces, estamos en una lógica en donde además se ha convertido en un negocio extremadamente lucrativo, controlado por mafias que están presentes en el Urabá antioqueño y que controlan el paso de los migrantes. Es un negocio que incluso es mucho más lucrativo que el tráfico de drogas. Entonces, ahí hay un desafío que hay que combatir con todo el peso de la ley, pero también hay que pensar en esa dimensión humana de por qué la gente está arriesgando su vida para ir a buscar un futuro mejor en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que no encuentran en Venezuela, en donde 300.000 venezolanos han pasado por el Darién este año, pero que tampoco están encontrando en Colombia? Porque vamos, que Colombia seguramente no es la primera nacionalidad, porque nosotros también tenemos posibilidad de ir directamente a México sin visa, que también tenemos muchas deportaciones, pero el número de colombianos está aumentando por el tapón del Darién. De ecuatorianos, a raíz de su crisis económica y social que han sufrido en el último año, es la segunda nacionalidad. Y han pasado por el Darién en este año 2023 98 nacionalidades diferentes. Es decir, no es solamente un fenómeno de América Latina, regional, nuestro, es un fenómeno global, en donde vemos chinos, otros asiáticos, vemos africanos, vemos gente de todas partes del mundo que han utilizado el Darién como una ruta. El gobierno de Panamá tiene un eslogan que a mí me parece que es importante, es que el Darién no debería ser una ruta. Entonces ellos dicen, el Darién no es una ruta, es una reserva natural que debemos cuidar. Pero ahí entendemos las necesidades humanas. La gente tú puedes bloquearlo, crear muros, hacer lo que tú quieras, pero si está decidido a buscar un mejor futuro para ellos y sus hijos, arriesgan su vida
las de sus hijos, por llegar a lo que todos denominan el sueño americano. Y ante todo el peligro que se enfrentan en el Darién, ¿no? O sea, gente de ciudad que muchas veces no ha tocado campo y vaya a atravesar una selva Atravesar una selva, una de las selvas más tupidas del mundo, la región más húmeda del mundo, en donde yo lo digo, ese es el infierno en tierra, porque es un infierno que tiene grupos ilegales, tiene tribus indígenas que utilizan prácticas de sumisión sexual a mujeres y hombres en su travesía. Tienes obviamente una naturaleza que te come, ríos que de un momento a otro, aumentas un caudal. Entonces tenemos muchas personas muertas, muchas personas que han sufrido muchas cosas en su tránsito, agresiones sexuales, robos, etcétera. Pero nuevamente, eso demuestra la necesidad. Y esa necesidad la tenemos que entender. Por eso es un llamado también a los países hacia donde van estos migrantes, a que entiendan que aquí no es poner muros ni tener una política securitaria en las fronteras. Aquí no vamos a parar a la gente con fusiles, aquí vamos a parar a la gente y esa migración con oportunidades. Si al venezolano que está en Colombia le damos la oportunidad de trabajar y de aportar, créanme que él no arriesga su vida para atravesar el tapón del Darién. Si en la dictadura que hay en Venezuela se le generan oportunidades a la gente más vulnerable, créanme que la gente no tiene necesidad de salir de Venezuela. Entonces ahí es donde hay que contribuir y seguir trabajando para que en los países de partida, de origen de los migrantes, finalmente ellos puedan encontrar las oportunidades. ¿Y qué responsabilidad, digamos, existe en las informaciones? Y lo pregunto, digamos, porque muchas veces para el migrante, a veces el Darién se convierte como en un lugar común antes de estar allá, claramente. Entonces es como, ve, yo te hallaba en el Darién, o yo pensé que tú ibas a atravesar el Darién, o casi, yo creo que una gran cantidad de venezolanos acá, y no me dejarán mentir, conoce a alguien, a un primo, a un amigo, de un amigo, de un amigo, que pasó por el Darién. No, claro, esto es algo que además hay mucha desinformación. Y el migrante a veces cuando logra su travesía minimiza mucho todo lo que pasó porque le da pena. Mujeres que han sido abusadas sexualmente, por ejemplo, no cuentan lo que sufrieron porque les da pena con su familia. Hombres que llegan a Estados Unidos y que tal vez no la pasan tan bien como soñaban, también han hecho unos esfuerzos muy grandes desde su familia, entonces minimizan un poco lo que significa ese tránsito migratorio. Ahí hay algo que es muy particular y es que en eso las estructuras criminales también contribuyen enormemente a crear, digamos, una banalización de lo que puede significar ser el Darién, de lo que ocurre en el Darién. Entonces minimizan muchísimas de esas cosas, pero también hay que trabajar y muchos migrantes, digamos que yo he conocido el otro lado de la frontera, desde el lado panameño, dicen que si ellos supieran que era tan duro no lo hubieran intentado. Entonces ese es el tipo de historias que hay que contarle también a las personas que están tomando la decisión para que se limiten. ¿Qué nos pasa nuevamente, Cristian? Finalmente las necesidades son tan grandes que muchos de ellos te dicen que Dios los protegerá, que ese es su destino, que van para adelante. Y ahí es donde también hay que entender que finalmente ellos no lo hacen simplemente porque desconocen los hechos, sino que también lo hacen porque sienten que no tienen ninguna otra oportunidad. Y ahí viene un poco también, pues precisamente el eslogan del que hablábamos hace un tiempo para el Día del Migrante de este 2023, que en parte tiene que ver con vamos todos para adelante sin dejar a nadie atrás, que en este caso son pues el tema de los migrantes. ¿Cuáles son esos puntos claves? Si quiere empecemos también con la importancia de tener una buena narrativa en materia de la población migrante, por ejemplo, en temas como la paz, aquí que estamos hablando de la paz total, por ejemplo. Claro, no, miren, la migración y las migraciones forzadas siempre están ligadas a temas estructurales. En Colombia hemos vivido migraciones forzadas históricas, casi 10 millones de víctimas que tenemos en nuestro registro único de víctimas. Fuimos el país donde más población desplazada interna hemos tenido. Entonces aquí el no dejar a nadie atrás es generar oportunidades en todos los rincones del país, en no olvidar a nadie, en proteger dentro de ese contrato social que tenemos ciudadanos y Estado, en donde eso se dé. La paz total tiene una apuesta gigantesca, pero en este momento los resultados son muy mínimos. Y esos resultados están generando que haya nuevas movilidades forzadas en nuestro país. Ahí es donde se tiene que reforzar esa dimensión y buscar finalmente esa lógica de proteger al migrante en su movilidad.
en no dejar a nadie atrás, como lo dice el eslogan de Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan eso, en que nadie se nos quede atrás, en cerrar las brechas de vulnerabilidad. La desigualdad es una de las razones principales por las cuales la gente decide emigrar. Entonces, por eso hoy también en el Día del Migrante vale la pena recordar eso, en que finalmente aquí, en un mundo más igual, más equitativo, pues finalmente las migraciones forzadas, las migraciones que se dan por razones estrictamente económicas, en donde usted siente que no tiene oportunidades, también van a disminuir si logramos tener un mundo más igualitario. Otro tema, digamos, que aquí nos ha preocupado antes, y es el tema de el aumento de las expresiones xenofóbicas, sobre todo cuando tenemos el tema de Internet, ¿no? Que a veces es tan amplio como para uno poder opinar de tantas cosas, muchas veces quizá no de la forma adecuada. Y se han generado diferentes narrativas, ¿no? Narrativas en torno al trabajo, narrativas en torno a temas de pronto de violencia, de cómo es o no es de pronto una población en específico. ¿Qué peligros enfrenta la población migrante en ese sentido, en un entorno digital además? No, mire, la xenofobia es una realidad, y es una realidad que uno puede simplemente criticarla y podemos todos estar de acuerdo que es algo que no debería existir, pero hay que buscar entender cuáles son las razones de ese sentimiento. El primero es que finalmente a veces es desconocimiento. El desconocimiento, yo siempre he dicho que cuando uno conoce a un venezolano y habla con él y entiende, finalmente usted rápidamente genera empatía. Y cuando usted genera empatía, la xenofobia desaparece. Eso nos pasa mucho. Colombia era un país que no conocía a los migrantes, muy cerrado a la migración. Es que las cifras hablan por sí solas. En el año 2015 en Colombia había 150.000 extranjeros residentes. Y esos 150.000 eran jefes de empresas, gente de Naciones Unidas. O sea, había una población que finalmente era una población muy mínima, pero que teníamos esa sensación que eran como una élite. Hoy en día tenemos más de 3 millones. Y al tener más de 3 millones, pues ya nos los encontramos todos los días, los vemos todos los días. Entonces la gente, y sobre todo en estas épocas de pandemia o de pospandemia, pues se ha reserrado un poco más y ha generado unos sentimientos un poco de hay que protegernos, ¿sí? Pero aquí la clave es también empezar a trabajar en el discurso, por ejemplo, de nuestros mandatarios, en el discurso que uno mismo utiliza. Las redes sociales son un escampadero en donde a través de un username usted dice lo que se le da la gana y cree que no tiene ninguna responsabilidad al respecto. Entonces la gente se desata en una cloaca que hoy en día se llama X, y se desata a decir cosas que yo a veces digo que ni siquiera piensan, pero finalmente las ponen ahí y hay muchos lugares comunes. Entonces llegamos a cosas que nosotros también vivimos como colombianos. Entonces llegamos al tema de todos los venezolanos son ladrones, como si en una época todos los colombianos fuéramos narcotraficantes. Entonces ahí es empezar a cambiar la narrativa y empezar a decir, miren, aquí por una parte la delincuencia no tiene pasaporte. El criminal es criminal independientemente de cuál es su nacionalidad, y a ese hay que atacarlo y condenarlo con todo el peso de la ley. Porque cuando estigmatizamos a una población, finalmente el criminal sigue siendo criminal, pero el que sufre es la madre cabeza de familia, el niño que está en el colegio, en donde le van a decir es que todos los venezolanos son así. Y en eso hay que hacer un trabajo muy grande. Yo cuando estaba en el gobierno me la pasaba diciendo que hay que contar historias exitosas de la migración. Y las historias exitosas de la migración son muchísimas más que las historias, digamos, de fracaso, de delincuencia de la migración. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y yo justo estaba la semana pasada en Barranquilla, hicieron un foro. Barranquilla es una de las ciudades en donde es más fácil integrarse para un migrante, porque es que en Barranquilla la historia ha demostrado que los migrantes son exitosos. Toda la migración turca que llegó en el siglo XX a nuestro país, en unas olas que finalmente lo que hicieron fue contribuir, y que hoy en día están en puestos de poder, que hoy en día están en puestos de élite importantes, y eso le manda un mensaje a todos los habitantes de una ciudad como Barranquilla, que la migración sí puede ser una oportunidad y trae beneficios. Y eso yo creo que Colombia lo va a ir aprendiendo poco a poco. Yo no pienso que Colombia sea un país xenofóbico. Yo pienso que en Colombia nos ha gustado siempre acoger a las personas, a nuestros turistas y a nuestros visitantes. Nos llegaron muchos, sí. Finalmente, esos son las olas migratorias, las crisis migratorias.
pero poco a poco la gente se está integrando. Cada día más todos conocemos a un venezolano, todos tenemos una relación con un venezolano. Empezamos a tener todos un amigo venezolano y eso hace que finalmente empecemos a sentir que nuestra nación hoy en día es una nación mucho más diversa de lo que era hace 5 años y en donde finalmente, como lo decía hace un momento, aquí antes comíamos 48 millones, hoy comemos 51 y quién sabe qué pasará mañana. Además con una cultura tan hermana y tan cercana a nosotros, ¿no? Hace poquito tuvimos la oportunidad de visitar el territorio araucano y allá, pues precisamente en el festival del joropo, y allá ellos se identifican como los llaneros colombianos, pero también hacen el llamado a los llaneros venezolanos. Es una cultura súper unida y no dice... no es uno solo, ya no es uno solo, como la arepa. La arepa es colombiana y es venezolana. Y finalmente, ese debate... yo siempre he llegado a la conclusión que la arepa no es de aquí ni la arepa es de allá, la arepa es nuestra, es de ambos. Y finalmente cada uno le ha ido aportando. Y muchos de estos venezolanos hoy nos tienen comiendo arepas deliciosas, la Reina Pepiada, la Pabellón, aquí en Bogotá, en ciudades donde no conocíamos ese tipo de gastronomía. Y eso es uno de los aportes que trae consigo la migración. Tal cual. Hablando de eso, entonces, pues usted estuvo en la gerencia, ya no existe, ya ese tema lo tocamos específicamente, pero entonces, ¿cómo debería estar enfocada ahorita la política pública en ese sentido? Sobre todo en el sentido pedagógico, ¿no? También de enseñarle al colombiano que podemos convivir todos, además con una población tan cercana a nosotros. Aquí hay que enviar un mensaje muy fuerte, digamos, desde la institucionalidad, en que los migrantes... digamos, pasaron por una primera etapa de regularización que está incompleta, pero que tiene que completarse y que va a terminar completándose porque la inercia de las cosas hace que no es viable para un país como Colombia tener 1 millón de personas irregulares. Eso no le aporta al país, no beneficia al país y no beneficia a los migrantes tampoco ni a la sociedad. Y hay que dar el salto. Porque estas personas, más que tenerlas aquí con un documento que les diga que son residentes o que tienen un estatuto temporal de protección, hay que darle la manera de que empiecen a aportar. Y esa manera de aportar es regularizándolos y es abriéndoles las puertas de la institucionalidad. Tenemos todavía muchas barreras institucionales para la integración de los migrantes. El tema del permiso de conducción, el tema de la homologación de títulos, el tema del acceso a salud y acceso a educación. Y no siempre en el régimen contributivo, en el régimen subsidiado, perdón. Hay muchos migrantes que ya están con la vocación y con la capacidad de entrar a nuestro régimen contributivo, aportarle a su país el que los recibió. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta y que hay que empezar a valorar, que hay que empezar a ampliar dentro de nuestro mensaje. Ahorita hay un gran desafío con los gobiernos territoriales, porque estamos en cambios de administraciones y esos cambios de administraciones en lugares donde se habían hecho trabajos muy importantes para integrar a los migrantes, pues hay que continuar con la tarea y hay que continuar con la tarea de la mano de la cooperación internacional, porque este es un problema que no es solo de Colombia, necesita, digamos, respuestas globales y los países cooperantes han estado presentes, pero también necesita un trabajo desde la sociedad y cómo como sociedad entendemos que nos podemos enriquecer mucho más con esta migración y que finalmente aquí vienen a aportar y que en un momento toca seguir dándole la mano a quien más lo necesita, independientemente de su nacionalidad. Ese punto es interesante, es el tema de los recursos, de la cooperación internacional y demás. Se me perdió el dato ahorita en este momento, pero hace poco estaba leyendo el tema de cuánto iba más o menos a costar todo el tema de la política migratoria y demás para Colombia de cara a los próximos años o de cara al próximo año. ¿Cuánto cuesta más o menos todo esto y a qué se va enfocado todo ese dinero de la cooperación internacional? Miren, no, aquí hay costos que Colombia está asumiendo. Y si uno se pone a ver, Colombia de alguna manera con el esfuerzo que hace, digamos, yo lo miro más que en un gasto, ha invertido más de $1.000 millones atendiendo población migrante, metiéndola en nuestro sistema de salud, recibiendo a los niños en nuestras escuelas y colegios. Y la cooperación internacional ha puesto recursos, que algo muy importante, no se los ponen directamente a Colombia ni al Estado colombiano. Se tramitan alrededor de las agencias de Naciones Unidas y algunos operadores que están también invirtiendo en nuestro territorio. Y en ese sentido es importante saber que las proyecciones que nosotros hicimos al regularizar
esos 2 millones de venezolanos que teníamos en nuestras cuentas inicialmente, lo que veíamos es que esto le podía hacer un aporte a nuestro Producto Interno Bruto de casi el 6% en 10 años. Es decir, son cifras muy importantes de tener personas aportando, contribuyendo, que además eso para nuestro sistema de salud, para nuestro sistema de educación se va a traducir en un futuro, no en un gasto, sino nuevamente en una inversión, porque vamos a tener más gente contribuyendo al sistema. Tenemos una pirámide de edades que es diferente entre venezolanos y colombianos. Tenemos lo que denominamos un bono poblacional, en donde más del 70% de la población migrante que está en nuestro país está en edad de trabajar. Y es gente que le está produciendo. Entonces ahí es donde tenemos que apostarle a sacarle el máximo provecho a la migración, a no verla como un gasto, sino verla como una inversión, y es algo que ya se está traduciendo. Me daban una cifra en Bogotá. En el año pasado se crearon 9.000 empresas por parte de población migrante venezolana en Bogotá. De esas 9.000 empresas se crearon 198.000 empleos formales, creados por empresas venezolanas en Bogotá. Es un número muy importante, porque es un número que no solamente empleó población migrante venezolana. Esos 198.000 son puestos creados para colombianos y para venezolanos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso ya demuestra que realmente la migración ordenada, regular y segura sí es una oportunidad para el país. Y esa es precisamente la información que es importante que la gente conozca, ¿no? Ya, digamos, para acabar, y hay algo que me parece interesante en lo que usted viene diciendo, y es algo que han venido entendiendo varios países, ¿no? Incluso países que de pronto su población ya está envejeciendo y no se está renovando tanto, entonces están invitando a los migrantes a que vengan a trabajar, a que enriquezcan un poco su población. Y es algo que yo creo que podemos también empezar a aplicar en Colombia. Tiene que ver un poco con esto que hablábamos de la inclusión económica de la población migrante. En Colombia usted da un punto bien interesante, y es todas las empresas que se han creado en Bogotá, pero ya en materia de política pública enfocada a la inclusión económica de la población migrante, ¿qué podríamos hacer o hacia dónde podríamos ir? Mira, hay un tema muy, muy significativo frente a la población migrante, y es que ellos tienen una tasa de emprendimiento mucho más alta que el colombiano. Yo soy de los que piensa que el simple hecho de migrar ya es un acto de emprendimiento en sí, porque tú decidiste no quedarte como estabas, decidiste un futuro mejor. Y por eso vemos que hay mucha creación de empresas de migrantes, mucho autoempleo, mucho rebusque y mucha creación de pequeños emprendimientos. Eso es también un elemento que desde el punto de vista económico es un gran potencial, porque muchas de esas empresas, al formalizarse como empresas, empiezan también a aportarle al país, a generar empleo, y ahí es donde hay una gran, gran apuesta que tenemos que hacer como Estado y como nación. Y el segundo elemento es que también tenemos gente muy bien formada. Hay que sacarnos de la cabeza que el migrante es una persona vulnerable, que está en la calle y que nos encontramos en un semáforo. Hay que empezar a pensar que muchos de esos migrantes han recibido formaciones universitarias de alto nivel en su país, que llegaron aquí con incluso formaciones, y aquí hay una dimensión interesante, en donde se piensa es que vinieron a quitarnos el trabajo. Y eso es algo que muchas veces se escucha, pero cuando uno ve, en Colombia todavía hay algo que se llaman las vacantes de difícil colocación o de difícil ocupación, y es todos esos puestos que las empresas dicen: estoy buscando un ingeniero con estas características, y que no encontramos en nuestro mercado laboral. Hemos visto que muchas de esas vacantes son llenadas por migrantes que llegan a aportarle y que empiezan finalmente a darle a esas empresas un valor competitivo a nivel global que antes no tenían. Yo creo que eso también es un máximo provecho que tenemos que sacar. Y un último punto es esa dimensión y esa necesidad que tienen estas personas de buscar un futuro mejor, que le apuestan a todo, que finalmente le dicen que sí a todo, y que eso también dinamiza mucho nuestra economía y le da un nuevo impulso a nuestro sector laboral. Totalmente, doctor Lucas. Acabemos con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje en este Día del Migrante? Uno más de los muchos, y esperemos que con el tiempo estos días del migrante pues tengan más representación en temas de derechos para la población migrante, en temas de reconocimiento también de todo su trabajo y demás. Pues Cristian, yo no puedo decir nada diferente que la migración es una oportunidad, y yo creo que así lo tenemos que seguir pensando, así lo tenemos que seguir viendo. Sí, en un momento implicó muchos desafíos desde el punto de vista institucional para un Estado como Colombia, implica desafíos a nivel social, de entender que los migrantes ya hacen parte de nuestra comunidad,
pero tenemos que meternos en la cabeza que si en el mundo entero las grandes historias nos cuentan que los migrantes llegaron a aportar y que al principio o en algunos momentos sufrieron también de xenofobia, luego vemos que esos migrantes lo que han hecho es el mundo mejor, los países mejores. Hay una estadística sobre el número de premios Nobel que ha recibido Estados Unidos en temas de física y en temas de matemáticas, y lo que vemos es que entre ellos más del 50% de esos premios recibidos supuestamente por Estados Unidos es de personas que han sido naturalizadas o son descendientes de migrantes. Entonces, apostémosle a eso, apostemos a creer que la migración le va a traer cosas buenas al país. Correcto, sí, a todos esos aportes que nos puede hacer la población migrante, y yo creo que el concepto base también que nos quedamos aquí de esta conversación es el tema de la empatía, ¿no? Así como yo quisiera ir a otro país, a veces los colombianos que nos gusta ir, por ejemplo, tanto a Estados Unidos, a España, y que nos gusta que nos reciban bien y que no nos cataloguen de ninguna manera, pues también así mismo aplicarlo en nuestro propio país. Yo creo que es el mensaje más importante en este nuevo Día del Migrante. Doctor Lucas, muchísimas gracias por su tiempo para esta entrevista. No, Cristian, gracias a ti, gracias a Quienique, y seguimos trabajando por los migrantes. Claro que sí, el doctor Lucas Gómez, director ejecutivo de la Fundación Regiones y exgerente de Fronteras de la Presidencia de la República. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en esta entrevista, y no olvide seguirnos en quienique.com, el placer de saber, ver y oír más.